Viste que el sistema internacional está raro. Estados Unidos hace lo que se le canta, los países, los grandes líderes del mundo se pelean entre sí y no se sabe muy bien qué va a hacer cada cosa ni cuándo se va a resolver. Hoy vamos a estar hablando puntualmente sobre cómo el sistema internacional llegó a estar como está ahora. Yo soy Guille y vamos. Para entender más o menos lo que está pasando en el mundo nos tenemos que ir un poco hacia atrás. ¿Qué tan hacia atrás? Yo diría que podemos decir hasta 2008. En 2008, ¿qué es lo que pasa? Se da lo que es la crisis financiera mundial. Básicamente, Estados Unidos no estaba regulando del todo bien a su sistema financiero y esto lo que llevó es que las entidades bancarias empezaron a dar financiamiento a proyectos que eran totalmente inviables. Sumado a esto, un montón de cláusulas de seguros e entidades que daban valor a estas deudas que se estaban constantemente entre ellas viendo cómo podían sacar el mayor rédito, arriesgando poco. ¿Qué terminó pasando? Que en deudas, cúmulo de deudas que eran súper malas, se les dio un valor alto y gente invirtió en estas deudas, o sea, la gente que compraba estas deudas para que se las pagaran a ellos, pero que al final no las podían pagar porque los proyectos que se estaban financiando eran inviables. Así es como llegamos a que una crisis financiera explote, principalmente en Estados Unidos en el sector inmobiliario, pero que va a afectar a grandes países. Esta es la primera gran situación que marca cómo el sistema de globalización afecta a muchos. ¿Es la primera vez que pasaba? No, ya tenemos registros varias veces donde un país que no regulaba bien algo o que era muy relevante en el comercio internacional terminara generando que un montón de países cayeran como piezas de dominó debido a la ineficiencia o incapacidad de un Estado de regular bien su sistema. Sin embargo, la última vez fue hace más de 60 años y la realidad es que no aprendemos del todo bien. ¿Qué va a pasar posteriormente con esta crisis en 2008? Va a venir que en 2010, en el mundo árabe, estamos hablando del norte de África y lo que conocemos como el Levante, se va a dar la primavera árabe. La primavera árabe fueron movimientos ciudadanos encabezados en búsqueda de una mayor democratización de estas naciones, de estos países, que va a terminar generando reformas en muchos estados y el que más nos va a llamar la atención ahora va a ser Siria, un país que se ubica puntualmente en el Medio Oriente, al sur de Turquía, norte de Israel y de Irak y de Jordania, de Arabia Saudita. Este país va a empezar una reforma, a dar más tolerancia a la población, sin embargo va a terminar generando otro problema, que es que el líder, el dictador Bashar al-Assad, va a terminar revocando estas posibilidades de que la oposición se manifestara y generando un malestar interno que derivaría en un conflicto interno que duraría hasta hace muy poco. Entonces, esta crisis va a generar otro problema, que son grandes movimientos migratorios. Una gran crisis demográfica para Siria y un dolor de cabeza para otros países, porque eso va a derivar que en 2014, 4 años después del comienzo de la primavera árabe, se dé la crisis migratoria europea. Básicamente, Europa no es que nunca había dejado, siempre tuvo migrantes entrando hacia sus fronteras, y lo que terminó provocando esta crisis migratoria es que su sistema implosionara, explotara totalmente y terminó con el sistema que ellos manejaban, se tuvo que replantear y muchos estados con hasta la cabeza de migrantes. Esto dio territorio muy fértil para partidos políticos muy nacionalistas para aprovechar que la gente no estaba muy contenta con la cantidad de gente que entraba y empezaron a hacer política en función de la situación migratoria. Estos movimientos son los que se conocen de ultraderecha, estamos hablando de la AfD en Alemania, estamos hablando de los hermanos de Italia, Fratelli d'Italia en Italia, Paz y Justicia en Polonia o el movimiento encabezado por Orbán en Hungría. También lo usó Vox en Italia, en España y el Frente Nacional
en Francia. ¿Qué va a pasar a finales de ese 2014? Se va a dar la crisis de Crimea en Ucrania, en la cual Crimea se va a secesionar de una Ucrania que estaba buscando unirse a la Unión Europea. Y es por esto que este proceso de entrada a la Unión Europea que va a terminar forzando a la península a separarse y pedir unirse a la Federación Rusa. Como también se va a dar la rebelión del Donbass, que básicamente dos regiones de ese valle, que es el valle del Donbass, que es Luhansk y Donetsk, se van a declarar la independencia y van a entrar en conflicto con la República Ucraniana. Esto va a generar la crisis de la guerra del Donbass y, bueno, crisis en Ucrania. Y así va a terminar 2015 para 2016 empezar con el Reino Unido votando que sí al Brexit, o sea, salida del Reino Unido de la Unión Europea, generando otra nueva crisis para la Unión Europea, que era la salida de uno de sus más grandes estados, para ser más precisos, el tercer más grande estado, que era el Reino Unido. Finalmente, en 2016 va a llegar a los Estados Unidos el presidente Donald Trump con un discurso fuertemente nacionalista, proteccionista, básicamente levantarle impuestos a todos los productos extranjeros, eso ya sean de aliados o rivales, y una visión fuertemente antiglobalista. Para todo el sistema internacional, los expertos estaban hablando de que había una crisis económica que se estaba acechando fuertemente y que la llegada de Trump con sus aranceles al comercio internacional, principalmente a China, que es una de las grandes fuentes de movimientos internacionales, va a terminar derivando en profundizar esta crisis que se venía. ¿Qué va a terminar pasando? Que en 2019 se declara la pandemia del coronavirus. Esto va a generar el cierre de casi todos los países en cierta medida, provocando la caída de la producción, una caída de la cooperación entre los estados y una especie de olvido de algunos conflictos bélicos que todavía se estaban dando. Había ciertos conflictos internacionales de nivel militar que se estaban ahí dando. El conflicto en Siria seguía activo, el conflicto en Ucrania seguía activo, pero los estados estaban demasiado distraídos con el conflicto. La crisis migratoria estaba apaleada en Europa, sin embargo los movimientos extremistas ya habían hecho fuerte su peso en estos países europeos, hasta el punto de que países quedaron gobernados por estos, como Paz y Justicia en Polonia consiguió ser gobierno, el Fratelli d'Italia llegó a ser gobierno, y obviamente los nacionalistas más extremistas en Reino Unido fueron los que llevaron e impulsaron la visión del Brexit, finalizándose ese mismo 2020 ya oficialmente la salida del Reino Unido, y constantemente toda la imagen internacional que daba la Unión Europea era de ser una institución lenta e ineficaz. ¿Por qué se da esta lentitud e ineficaz de la Unión Europea? Principalmente por estados que eran fuertemente nacionalistas, no querían hacer nada con los migrantes ni de ayudar a nadie con el dinero que se hiciera de la Unión, mientras que otros países tenían un compromiso mayor con esta idea de ayudar a otras naciones que estaban en esa situación. Entonces, la Unión Europea parecía que no hiciera nada. Eso es como para entender cómo vamos llegando hacia 2021, que es el fin de la pandemia. Hacia el fin de la pandemia tenemos básicamente la guerra de Ucrania, más que nada, y la gobernación, la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden, después de la salida de Donald Trump. Donald Trump se fue con un sabor agrio en la boca porque se fue gritando que había habido fraude, se fue con un asedio al Capitolio por parte de la población civil, algo nunca antes visto, y con mucha arenga hacia sus seguidores de que estas elecciones habían sido robadas. Por lo tanto, una gran parte de la población norteamericana se quedó con este sabor amargo de el sistema me falló, el sistema no fue justo y el sistema funciona mal. Por eso, cuando la gestión de Joe Biden, que intentó volver a ser el Estados Unidos pre-Donald Trump, o sea, como un Estados Unidos tipo Obama, falló, ya que los aliados no confiaban en que Joe Biden se mantuviera, y más después de que pierde las elecciones de medio término, en el cual el Congreso y los senadores quedan a manos de los republicanos, el partido de Donald Trump, va a terminar generándose esta situación de no sé qué es lo que va a pasar. Y llega Donald Trump al gobierno. ¿Qué pasa?
todos los europeos van a seguir con esta imagen de no lo queremos a Trump porque es una persona que no se sabe qué va a hacer, es una persona que es muy nacionalista, muy ególatra, y lo vamos a ver en sus políticas. En su primer momento en que llega al gobierno, perdona a casi todos los que está bien hecho el asalto del Capitolio, empieza a hacer muy poco de lo que había prometido, aumenta radicalmente el gasto, se pelea con grandes magnates de la internet y la computación, como fue con Elon Musk, que habían sido fuertes compañeros. Sumado que empieza a estirar sus redes internacionales de amiguitos que tenía por ahí, como son jeques árabes, como el presidente de Argentina, Giorgia Meloni, Orbán, personajes bastante particulares con los cuales se reúne para tener una mayor relación internacional. Sin embargo, lo más importante va a ser cómo a nivel internacional empieza a generar una desconfianza cada vez mayor. ¿Cuándo va a ser eso? Primero que nada en 2025 va a generar la guerra de los 12 días con Irán, tratando de destruir su programa nuclear y los centros de enriquecimiento. Irán dice que no lo logró de todo, sí lo dañó, pero no lo destruyó. Estados Unidos dijo que sí los había totalmente aniquilado. Cuestión es que empieza 2026, arranca 2026 atacando Venezuela y capturando a su presidente, que es un delito de guerra, ya que le está quitando capacidad de soberanía a un Estado. Podemos hablar de todo lo que quieran, de cómo llega al poder el presidente, pero era el líder del Ejecutivo, a pesar de que no tenía la legitimidad de su población nativa, completamente entendible, pero era el que gobernaba. Le saca este gobernante y se lo llevan a Estados Unidos para juzgarlo. Mientras que dejan a Delcy Rodríguez en Venezuela, supuestamente argumentó en gran parte de que habían hecho un cambio de régimen. Venezuela sigue siendo una dictadura, Venezuela sigue estando dominada por el chavismo, cambió la cara, básicamente. Se llevaron a Venezuela y empezó un bloqueo de toda la energía que podría llegar a Cuba, una isla que ha sido históricamente rival de Estados Unidos en la región, en términos más que nada ideológicos, porque en todo lo demás Estados Unidos tiene mucho más poder militar, tiene mucho más poder económico, no es rival. Le bloquea los suministros energéticos, provocando una crisis interna en la isla que hace muy poco le ha llegado el primer buque petrolífero en mucho tiempo para resolver su crisis energética, ya que están con constantes apagones. Y posteriormente a eso decide llevar hacia adelante un ataque a Irán. De nuevo, la parte 2 de lo que hizo en 2025. Esta vez nuevamente hablando de que tenía que destruir el programa nuclear porque ya iban a tener un arma nuclear. No sé, Trump dijo que ya se lo habían aniquilado en 2025, pero ahora de golpe lo tienen de vuelta y están a nada de construir una bomba nuclear. Empieza el ataque que todavía sigue. Estamos entrando, si mal no recuerdo, cuarta o quinta semana. Estamos por ahí, está a largo rato. Donald Trump dice una cosa, su secretario de defensa dice otra. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. Donald Trump dice que ya van a firmar un cese al fuego. Irán dice que nunca se habló de un cese al fuego. Van a negociar, no van a negociar. No se sabe lo que pasa. Lo que sí sabemos que Irán ha sufrido muchos daños de su infraestructura. Ha perdido a su líder político, el líder supremo. Fallece en los ataques, es asesinado. Y posteriormente va a asumir su hijo, que es aún más radical que el padre. Por lo tanto, creo que el tiro le habría salido un poquito por la culata a los Estados Unidos para querer sacarse el sistema. Pero el tema es que muchos dicen que Estados Unidos ha llevado a cabo este ataque debido principalmente a la presión de Estados Unidos, de Israel. Estados Unidos, particularmente Donald Trump, es cercano a Benjamin Netanyahu, ya que ideológicamente están ahí un poquito cerca. Entonces hay un cierto interés en ayudar a mis amigos. En parte, Donald Trump se maneja con este amiguismo. Esto se da a entender de cómo el sistema internacional ha ido entrando en crisis de a poco. Desde 2008 se ha ido desgastando con constantes situaciones que le iban planteando. Es un sistema basado en reglas escritas y plasmadas en el post Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas más que nada, pero obviamente con todas las instituciones que surgen a partir de esta. Estamos hablando de la Unión Europea, surge con los espíritus de cooperación que emanaba las Naciones Unidas, el Mercosur en América Latina, el ASEAN en el sudeste asiático, son los grandes bloques
comerciales que existen en el mundo, pero también podemos hablar de bloques de unión política, como es la Unión Africana en África o el UNASUR en Latinoamérica. Entonces, estamos viendo cómo esta normativa de cooperación se está rompiendo, se está resquebrajando. Y está generando esta crisis interna donde los países están tomando aún más primacía y vuelve un poco la normativa de quién tiene el ejército más fuerte. Sin embargo, no es suficiente. Donald Trump llega al poder con un Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, pensando que nosotros tenemos el ejército más grande, todos van a hacer lo que nosotros digamos, y no es lo que está pasando. Estados Unidos no puede desplegar todo su ejército en Irán, no puede desplegar toda su capacidad militar contra un estado que tiene una capacidad mucho más fácil de desplegarse en territorio cercano. Y es lo que termina costándole millones de dólares a Estados Unidos. Irán mantiene la guerra no porque quiera ganarla sí o sí, porque sabe que lo único que tiene que hacer es aguantar a que Estados Unidos ya no pueda aguantar ese despliegue militar que le cuesta millones y millones de dólares a un Donald Trump que dijo que no iba a empezar nuevas guerras, que iba a ser el presidente de la paz y que se pasó su primer año lloriqueando de poder conseguir el premio Nobel. Básicamente con eso quería hablarles en este primer video. Va a haber más sobre sistema internacional, sobre países y vamos a terminarlo con qué es lo que piensan ustedes sobre por qué el sistema internacional está como está, si les gusta Estados Unidos, si les gusta lo que está haciendo Donald Trump, si les gustaría saber más que hablemos de China o de Rusia, pero puntualmente quería dejarles este tema. Nuevamente yo soy Guillermo, los invito a que me sigan y nos vemos en el próximo video.